Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Son las 8:49 minutos. Ole, vemos la transmisión en vivo a Facebook porque al aparato no le dio la gana, pues no le provocó. La tecnología dijo no, hoy es el día de Periscope, de YouTube, de Instagram, todo lo que tú quieras, de las plataformas de audio, pero Facebook hoy no. Gracias por nada, Mike Zuckerberg. Vamos a recibir a mi invitada esta noche, a María Alejandra Requena. ¿Cómo estás? Marre, querida de la vida. Dios mío, Chate, ven acá. Qué bueno estar aquí contigo. Es verdad, no nos vemos mucho, muy seguido, sí, pero el cariño está ahí siempre. Sí, es verdad, es verdad. A mí me emociona, no sé por qué, me emociona muchísimo. Sí sé por qué, porque te quiero mucho. Ya, igual. Pero me genera como una cantidad de sensaciones estar contigo porque me transporta todas las cosas. Todo lo bonito que hemos vivido, sí. Es más, recuerdo inclusive esa primera vez cuando fui a tu programa, yo estaba en Atrévete a Soñar. Ajá. ¿Digo el año? Pero por favor. 98. No, y qué bien te mantienes. Ahora, Nelson Bustamante, bueno, Dios. Eso es otra cosa. ¿Tú has visto a Nelson últimamente? No, a quien también quiero muchísimo, imagínate, un amigo de tantos años. Tiene el pelo blanco. Tiene el cabello blanco. Chico, pero está muy bien, muy igualito. Bien. No, por el amor de Dios. Y además yo me estoy quedando calvo yo, y él tiene pelo para toda la vida. Le tenemos que recomendar a Nelson, más ya lo vamos a escribir, ¿con quién fue que te cortaste el cabello? Fue con el diablo, ¿habrá sido? Se lo vamos a recomendar, Sí. Yo ahora sí creo, desde que me dejaron así, sí creo en el chupacabra, fíjate. Yo por un momento pensé que era una cosa así como un personaje de la mitología loca mayamera. No, pero sí existe y corta pelo. ¿Corta pelo? Sí. A lo mejor es su imagen y semejanza. ¡Socorro! Mira, bueno, qué bueno tenerte acá, sí. María Alejandra. Qué bueno compartir contigo un rato. Tú estás en CNN, ahora cuéntame una cosa. En las tardes, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, Panorama Mundial. Panorama Mundial, ok. Tú también estás pendiente de las redes sociales, o sea, estás activo en las redes mientras estás haciendo el programa. Trato de hacerlo, sí. ¿Ah, sí? Sí, porque además tengo mucha interacción, sobre todo en Twitter, con la información que tenemos en el programa y pues sabes que además los venezolanos, no sé si alguien te ha dicho que somos muy activos en las redes sociales. Bueno. Y aquello cada vez que hay tema de Venezuela, que es todos los días, pues siempre opinan, siempre tienen algo que decir. Y si tengo tiempo, trato de tenerlo al final del programa para compartir uno que otro comentario de estos. Y cuando estás, porque todavía, digamos, CNN sigue siendo una empresa que funciona en la industria de la televisión por cable, que a mi manera de ver es hoy día y cada vez más parte de la forma como veíamos a la industria antes. Así mismo. Ahora todo está que si puedes ver el programa en tu reloj. Mejor todavía. O sea, cuando te sirves la pasta dental y puedes ver un pedacito y te cepillas y sientes que está en el estudio. O sea, la experiencia es otra. Pero creo que es parte de la evolución que están tratando de hacer algunos medios, no todos, los que se han quedado. Yo creo que aquí tenemos la parte de la televisión tradicional, pero también han buscado de meterse en toda esta era digital y por eso también funciona Twitter como Instagram. Creo que Twitter funciona mejor en el caso de español que Instagram, pero estamos trabajando en todo eso, Facebook, en todas las redes. Doméstico, que es en inglés, sí funciona, pues es muchísimo más rápido. Claro, la cantidad de gente que trabaja en doméstico es mucho mayor también. Aquí, sí. Bueno, doméstico, para los que no saben, es CNN. En inglés. En inglés. Ahora, ¿a dónde iba? Nosotros que venimos de la industria anterior. Así es. Donde íbamos a comerciales y tú no tenías cómo saber si Atrévete a Soñar estaba funcionando bien o mal, hasta si la que gente te dieran tal. los rating. No tenías idea. No tenías idea. Yo tampoco tenía idea con ni tan tarde ninguna de estas cosas. Ahora, tú en el corte comercial, pues, si decides, déjame darle un vistazo a las redes, puedes leer algún comentario que te impresione en alguna forma y que se te quede aquí al momento que vuelves al aire. O sea, eso puede condicionar de alguna manera tu desempeño. Y sobre todo cuando estás en vivo en el programa, me ha sucedido que tengo que leer comentarios y voy leyendo, y a veces cuando son tantos y tengo el tiempo, entonces de repente me doy cuenta en mitad de, esto no lo puedo decir porque hay alguna grosería o hay algún tipo de comentario que no debería salir al aire de esa manera y mucho menos leerlo yo. Entonces digo, bueno, este está un poco, vamos a pasar para el otro, y te das cuenta y es eso, tienes que ser como muy rápido para saber qué puedes decir, qué no. Y que no te descomponga tampoco. Exacto, que no te afecte. Porque los haters están ahí para siempre odiar. Y más en un canal informativo como CNN, que cuenta pues con el ánimo de la audiencia, pero la antipatía de los gobiernos totalitarios. Pero además, generalmente cuando es información, cuando hay esta gente que lamentablemente hay de lado y lado, pues muy radical, siempre van a ver cualquier cosa que estés diciendo de una manera quizás la interpreten de otra forma. Hay veces que tienen la razón, hay veces que no.
Ajá. Y evidentemente tratamos de tomar en cuenta también todo eso que está pasando en las redes, todo lo que nos están diciendo. Cuando recién empezó, por ejemplo, lo de Venezuela, a CNN en español y a Doméstico también, creo que eran en las tres porque era internacional, en inglés en Estados Unidos y español, pues estaban hablando mucho sobre todo con el tema de Guaidó. Que si presidente reconocido por tantos países, que si era interino, que si no era interino, que si el gobierno de Maduro, que si el gobierno del cuestionado presidente Maduro. Entonces, pues sabíamos lo que estaba pasando en las redes. Sí. CNN fue tendencia por unos días, Claro. por varios días. Yo de le hecho. puse una nota. Yo lo sé. ¿Cómo que presidente? Sí, y así muchísimo. Claro. Y es la maravilla, te digo sinceramente, de cómo los venezolanos, a pesar que nos han cerrado tantas ventanas de comunicación, tantas casas como RCTV, por ejemplo, han buscado la manera de seguir, de hacerse sentir. No importa en qué parte del mundo se encuentren, se hacen sentir como venezolanos. Tú lo estabas comentando, ese corazón que pues está allí todo el tiempo y que es inevitable. En cualquier parte donde yo esté, y siempre lo digo, no solamente ahora que, por supuesto, lo digo orgullosamente latina, sino también venezolana, por encima de todo. Yo creo que donde estemos con trabajo y dedicación lo vamos a demostrar, pero sobre todo, como dije, también a través de las redes sociales nos hacemos sentir. Sí, claro. Además, esa condición nuestra de nuestra venezolanidad es impostergable. O sea, Totalmente. uno no está ni dispuesto a sacrificarla de ninguna manera. No. De ninguna forma. Ahora, te decía lo del tema de envío, porque ahora mismo que estamos hablando, por ejemplo, tenemos aquí mensajes que están llegando en YouTube. Yo puedo leer en este instante, Claro. puedo leer, por ejemplo, te hiciste el corte de cabello tan horrible, pareces un loco trasquilado. ¿Ves? Esto me hiere profundamente y me descompone para el resto de la entrevista. Pero, Gracias. Pues bueno, ¿qué más es verdad? ¡Qué feo! Pero esto, ya yo expliqué qué fue lo que pasó. No lo voy a repetir. Bueno, lo voy a repetir hasta que crezca el cabello y usted se lo va a olvidar. Pero, por ejemplo, cuando uno está leyendo estas cosas, por más que uno tiene la experiencia en la radio de tantos años, en la televisión de imagínate tantos tú. años, de leer cosas y tal, oye, yo he caído aquí por lo menos un par de veces en ese tipo de mensajes tipo llamada de Bart Simpson al bar de Moe. Un par de veces. O sea, que por más que tú sepas, estoy Sí. al aire, voy a leer. Es difícil. Oye, hay días que la gente se la ingenia. O sea, que a ti Y- te agarren y te manden, por ejemplo, un mensaje. Tú estás en CNN al aire y te mandan un mensaje, te dice, saludos, María Alejandra, me encanta tu programa. Ya tú por ahí tú vas leyendo y dices, oye, Qué bien. esto tiene sentido. Sí. Soy el doctor Herles, mi nombre es Paco. Ok. Paso al siguiente, pero antes de leer esa parte. Yo a Antes veces, de leer esa parte. 2 veces me quedo así como que, me quedo así y digo, coño. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, te voy a decir una cosa que le pasó a una compañera de trabajo y al aire dijo lo que normalmente los venezolanos decimos, tengo una rabia, al aire, así lo dijo, tal cual, y después se dio cuenta, para cuando se dio cuenta ya era muy tarde y todos nos estábamos riendo, por supuesto, después que ella había dicho esto al aire. Mira, por descarte, porque uno ve CNN todo el tiempo, ya yo sé quién fue. ¿Quién fue? No me lo voy a decir, pero sé quién fue. No creo. Es una venezolana. ¿Estaba al aire? No es venezolana. ¿Ah, no es venezolana? No, por eso. Ella dijo, es que wow. estaba leyendo el tweet y dice, es que tengo una... y lo ha dicho así completico. ¡Oh! Que me imagino que le habrá dado una pálida cuando le dijeron que estaba al cuando aire. le dijimos, que por supuesto estaba en vivo, y cuando le dijimos, después fue que se dio cuenta porque evidentemente trabaja con varios venezolanos de lo que había dicho. Sí. Y que además tienen... significa o tiene otra connotación dependiendo de dónde te encuentres o de en qué país vivas. Por ejemplo, Claro. en Colombia esa connotación Sí. es completamente distinta para esa palabra. Es como un calentamiento. Total, Estoy como- así mismo. Ay, y entonces pero- ella dijo eso al aire, además, Sí. también, en dado caso, para nuestro público en Colombia. Eso es otra cosa interesante, porque cuando trabajas para un canal pan regional, como lo es CNN, tienes que necesariamente aprender a comunicar Hacerte lo más entender, básico como para que todo el mundo entienda. Exactamente. Hacerte entender, no importa el país desde donde te estén viendo. Sí. Pero es muy interesante. Al principio también era todo un reto. Y ha sido algo que es aprendizaje, Luis. Y yo aquí he aprendido muchísimo, por supuesto en CNN. Creo que además venía de una escuela maravillosa como RCTV. Y cada vez que me preguntan, inclusive ahora en medios internacionales, siempre lo agradezco, porque la formación que tuve allí creo que son los pilares de mi profesión. Y he seguido aprendiendo, he seguido creciendo, creo que todos los días además lo hago. Pero es parte de la vida, lo único que es saber aprovechar también esos momentos, ¿no? Y esas oportunidades. Fíjate, uno, por ejemplo, uno carga además con muchísimo orgullo el peso de
de la forma en que está repartida la ideología política en nuestro país. En este momento, 99% quiere un cambio y un 1% está viendo cómo termina de raspar para ver para dónde se muda a tiempo, ¿no? Fíjate que acaban de rechazar el asilo a Peñalver, este sujeto que fue uno de los pistoleros del Puente Llaguno en España. Pero ya uno carga con la polarización de su país como comunicador, que bueno, está bien, ya uno decidió por qué hacer y cómo hacer con su vida. Pero cuando tú transmites para un canal que se ocupa de la realidad política del continente, probablemente tengas que cargar con la polarización de Nicaragua, de México, de todos los países. Es que, ¿sabes qué? De hecho, una productora me dijo el otro día, es que tú te pones, es que se te nota la diferencia cuando estás hablando de Venezuela. El problema es que también te pasa con Colombia, y te pasa con Nicaragua, y te pasa con Bolivia, y te pasa con Argentina. Digo, sí, uno comienza entonces a sentir un poco lo que está pasando en cada uno de esos países, no solamente porque tratamos de seguir, por supuesto, la noticia día a día, sino que ves muchas veces en las redes lo que está pasando, solamente poner una palabra. Ya con una palabra ya te das cuenta cómo puede estar polarizado México ahora, sí, claro. Hoy en día. Lo que está pasando en México es increíble porque ya se sabía, ya habían ejemplos. ¿Tú sientes que los mexicanos que votaron por López Obrador están empezando a descubrir una faceta de López Obrador que no les gusta? Algunos sí, otros no. Algunos están quizás escuchando el yo te lo dije. Otros no. Lo que pasa es que la realidad fue el presidente que ha ganado con más votos en la historia de México, por lo menos la reciente. Entonces, sí realmente ganó de una manera contundente. Sabemos que Chávez también lo hizo en el 98, por cierto, cuando ganó, y luego se juramentó en el 99. Entonces, es un proceso. El problema es cuando no aprendes de las experiencias de otra persona, en este caso de otro país. Recuerdo que también estaban con las elecciones en Colombia y era algo que le decían mucho a los colombianos también, y tenían el miedo que quizás pudieran cometer el error del vecino que lo tienes allí, y que además venía también a muchos venezolanos en aquel momento le decían, y yo recuerdo, los cubanos le decían, no lo hagan, van por el mismo camino. Y por supuesto el no vale, yo no creo, ya tenemos un cuento bien largo de eso. Pero que en el caso de López Obrador, recientemente, hizo unas declaraciones referidas a de Univisión. A Jorge Ramos. A Jorge Ramos. Sí, correcto. Jorge Ramos se le plantó y lo cuestionó y tal, en plena rueda de prensa, etcétera. Perdón, sí. Y, tú esto, tu programa tú no toses, ¿por qué vas a toser en el mío? Yo no sé, me ahogué con el agua. Pero es verdad, hizo que tomo té en mi programa todos los días. ¿Tú estás viendo? Porque estoy contigo. Eso es verdad. No. ¿Ves? Amigos en CNN, si están viendo, por favor, dejen que María Alejandra tosa. Ella también tiene derecho. Eso es humano. Me cierran el micrófono a veces cuando me ha pasado, tengo que confesarlo. Lo que pasa es que aquí no hay forma de... No sé, hay. Eso no es nada al lado de los ataques de hipo que le van a Cala. Por eso se fue. Me consta que le dan ataque de hipo. ¿Qué será más difícil? ¿Contener un ataque de tos en cámara o un ataque de hipo? Tos. No sé. El hipo es incontrolable. El hipo es incontrolable. Y además el hipo es como la risa. El hipo tiene un tono muy personal. Hay gente que tiene un hipo que tú dices, Dios mío, pero además no es solo eso. El hipo siempre va a dar risa a los demás. Exacto. La tos de repente de tu ataque, dependiendo de tu ataque, llega un momento que alguien se asustará y dirá, se está ahogando. Exacto. Se está ahogando la pobre muchacha. Vamos a conversar. Pero con hipo, ¿cómo haces? ¿Quién va a dejar de reírse? ¿Quién va a dejar de reírse? Eso es sintonía, pero a todo el mundo. ¿Nunca te ha pasado? A mí me pasó antes de ir al aire en café una vez. Y me da un hipo, un ataque de hipo, y yo decía, le tuve que decir a los productores, me empecé a reír, me decía, no puedo contener el hipo, yo no sé cómo vamos a hacer. Gracias a Dios que milagrosamente ese susto, a lo mejor como que funcionó en ese momento, porque estaba yo sola, Alejandra no estaba. O sea que era o yo, Ay, Dios mío, salto. No había cómo hacer. Qué angustia. No, horrible. Imagínate un traductor simultáneo. Se me quitó el hipo. El CNN que esté traduciendo simultáneamente a Donald Trump y le da un ataque de hipo. Dios, pero bueno, ¿qué está pasando? Pero te decía de López Obrador. Ajá, entonces, estaba Jorge Ramos. Y muy buena intervención, lo por cierto. confronta y tal y aquello. Y empezamos a ver hoy día a un López Obrador como con una revirón, con un revire que no le habíamos visto antes. Sí, exacto. Sí. Que me recuerda a las primeras entrevistas las entrevistas de Hugo Chávez, el candidato, las primeras entrevistas de Hugo Chávez con el 80% del país que votó en su favor, y luego cómo fue el hombre dejando ver la piel de lobo, ¿no? Pero López Obrador no tiene, en mi opinión, ni el look, ni el charming de los otros, de los déspotas bestiales. Es como que
el hombre te esté amenazando y te dice, ay, por favor, señor, pues, siéntese, tómese un tecito y vamos a hablar, vamos a empezar la rueda de prensa otra vez, que ya el hombre ya se molestó. O sea, es distinto, pero ya empieza a mostrar cosas que antes no enseñaba. Entonces, Es verdad. ahí es donde yo Sí, creo la actitud ha cambiado, que ciertamente. tiene que en haber alguien algunos que diga, casos. oye, este tipo se está transformando en otra cosa. No, yo imagino que alguien tendrá que cuestionarse. Ya escucho además también en las redes, hay muchas veces que lo que ha dicho o ha hecho, por ejemplo, ese momento con Jorge Ramos hizo viral también en México. Y entonces tú veías, y de hecho terminan siendo me estoy dando cuenta que los mexicanos son tan ingeniosos a veces con los memes como los venezolanos también, y con una rapidez inmediata. Sí. Pero ciertamente estamos muy atentos a lo que pasa en México. Yo no sé qué tanto más puede pasar a estas alturas con todo lo que está sucediendo en el resto del continente y en el resto del mundo. Si sabemos que, por ejemplo, ahora cuando el Grupo de Lima se reúne en Santiago de Chile, precisamente para hablar del tema de Venezuela, México no asistió. Y ya sabemos cuál ha sido la posición de México con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, por lo menos en lo que va de año. Entonces, es complicado, pero sinceramente creo que va a ser interesante ver hasta qué punto puede aguantar la presión internacional también. Claro, porque es tapar el sol con un dedo. ¿Se es una puede frase, tapar? Es una frase que quiero hacerle saber que ya lo voy a mandar a registrar y será de mi único exclusivo uso. Cada vez que usted diga tapar el sol con un dedo, estará Ya depositando 5 centavos en mi cuenta en dólares. Ya regresamos con María Alejandra Requena conectados. No, porque Ramos estuvo maravilloso en Instagram. Pero ¿Quieres generar ingresos en dólares? Presten atención. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TING y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de tu familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Regresamos a Conectados. Mi invitada esta noche, María Alejandra Requena. Marre, para mí, María Alejandra, Marre. Son las 9:07 aquí en la ciudad de Miami. Vamos a saludar a la gente que nos está acompañando durante la transmisión. Se les escuchó todo, Amalia, así me dice. acaba de decir, así me Se está le diciendo mi escuchó hermano. todo. Yo Dice, sé. se escucha todo. Sí, pero lo de eso- María eso- Regina. Hola, soy Ay, María Regina y sorry. escuché todo. Si usted recién sintonizó, no podrá hilar esta historia con lo que contamos anteriormente. No, y mejor que no, Dios mío. Que nadie le diga a María Regina lo que dije. En Pero yo Periscope. pensaba que no se escuchaba. Pero bueno, claro, exacto. Yo pensaba que estábamos ¿Qué en un ibas a saber? corte, que estamos No. en corte, así como cuando la televisión tradicional. No, este programa está pinchado de No, arriba abajo. ya me estoy dando cuenta. Calladita en la boca me veo más bonita, calladita me veo más bonita. Saludos desde Katia. Bueno, por acá un abrazo a todos en Katia. Esto es por Periscope. Fuerte abrazo a todos en Katia. Desde Homestead, aquí en la Florida. Saludos a todos. Ponen por acá también en Periscope. Besos. La gente te quiere mucho, María Alejandra. Ah, sí, gracias a Dios. De Chatén, verdad que se dile que la agradece amo. mucho, mucho. Mira. Saludos Gracias. desde el Táchira. Muy buen programa, Luisana. Mira, a ver. Sí, ha pasado un año de la muerte de tu esposo. Sí, de Ismael. De Ismael. De mi Maelo. Ya la gente se acostumbró y le dice a través de las redes, tu Maelo. Me dice así, no, porque tu Maelo. Sí. Sí, ya. Y para los que te queremos de cerca, como para los que te quieren de lejos, a la distancia, los que no te conocen pero te quieren, pues fue un momento impactante. Totalmente. Impactante. Como lo sigue siendo un año después, Sí, en la sí. preocupación por cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo están. Dadas las circunstancias, bastante bien. Te comentaba fuera del aire, eso sí, creo que no se estaba escuchando, Eso porque no, eso no. ok. Que recién se cumple un año y los días previos, e inclusive cuando se cumplió exactamente un año que le dio el derrame cerebral el 12 de abril de 2018, pero pues bueno, cuando se llegó el viernes pasado y toda la semana estuvo un poco movida, pero sinceramente yo no pensaba que me iba a dar tan duro, que me iba a golpear de la manera que me golpeó, porque revives muchas cosas, muchos momentos.
regresan a la de la memoria pues tantas imágenes y tantos, esa sensación, ese sentimiento, ese dolor y también la angustia y el no saber qué era lo que iba a pasar o si realmente íbamos a poder seguir adelante o no. Fue, de verdad, fue como revivir muchas cosas cuando se cumplió un año. Ha sido muy fuerte, ha sido una montaña rusa de emociones donde he tratado de la mejor manera posible, porque yo creo que cada quien además vive el luto de una manera muy distinta. En mi caso, tanto Miranda como Andrés, como yo, hemos vivido el luto diferente y tratando de apoyarnos el uno al otro lo mejor posible. Ellos buscan la manera siempre de hacerme reír. Miranda, cuando me ve que me estoy poniendo como medio, me estoy quebrando un poco, me dice, Ma, ¿estás bien? Y entonces me abraza o me agarra. Ha sido muy bonito. Mi hijo... ¿Qué edad tienen tus hijos? 16 cumplió Andrés y Miranda 13 años. Entonces, claro, esa parte ha sido muy bonita, como nos hemos unido los tres. Recordamos mucho a Ismael, tratamos de reírnos con las locuras de él y yo creo que esa ha sido la mejor forma de aguantar y de llevar ciertos momentos. Yo hay veces cuando me quiebro, cuando estoy tan golpeada, cuando lloro, porque pues uno llora, lógicamente, sí tiendo, a veces confieso, hablo con él, le digo, yo sé, ya va, sé que no me quieres ver triste, pero uno tiene que desahogarse a veces, uno tiene que llorar, tiene que drenar y ya después vamos para arriba. Como cuando uno se cae, así sea de chiquito, pues no te quedas en el piso, sigues adelante. Y es lo que he tratado de hacer. Y te voy a decir una cosa, Luis, también porque, no solamente por Andrés y Miranda, sino porque el amor de nosotros fue realmente muy bonito, por casi 26 años que estuvimos juntos. Y él me quería mucho, yo lo adoraba, también lo amaba, por supuesto, y él a mí. Y siempre me cuidó, siempre quiso que yo estuviera bien, no le gustaba verme mal y me impulsaba y me alentaba a hacer cosas. Y yo ahora que él ya no está físicamente, pienso que él me quiere bien igual. Y si yo lo quiero a él lo suficiente, tengo que seguir adelante. Tengo que buscar la manera de ser fuerte por mis hijos, por los tres, pero también por él. Quiero que él esté bien, estoy segura que lo está y que está con Dios porque fue un hombre muy bueno, no me cabe la menor duda, pero quiero que esté bien. A lo mejor eso que la gente dice, y yo no sé si será verdad o no, que si los amarras o no los amarras, que si cuando estás tan triste y estás tan deprimido, más allá de eso, yo trato de distraerme cuando estoy mal y de pensar en él también, en cómo él quisiera verme ahora. Y estoy segura que me quiere ver fuerte, que me quiere ver sonreír. Confieso que recientemente este año fue cuando comencé a recordar lo que es sonreír de verdad. Con el nacimiento de mi sobrina, por ejemplo, con Carlota. Ese día fue fuerte para mí porque eran dos sentimientos que chocaban, que se encontraban, el de un dolor profundo con el de una alegría otra vez. Una alegría de verdad, bonita, donde sonreía desde el corazón, no de la boca para afuera para... Claro. Aparentar que vamos bien. Para tratar de encajar. Sí. Exactamente. Vamos bien. Pero claro, es un proceso. Es difícil. Claro. Es difícil. Es muy, muy difícil. Y cuando terminó 2018, te podrás imaginar lo que fue para mí, pero decía en parte, Dios mío, qué año tan terrible. Pero horroroso, horroroso. Y traté de comenzar el 2019 con la mejor disposición a que las cosas van a mejorar. Y comenzando el 2019, pues fue cuando el 8 de enero nace Carlota y luego han venido pasando ciertas cosas que me vuelven a montar en esta montaña rusa de emociones que ahora entonces por lo menos se combinan con esos picos de por lo menos alegría. En estos días estaba bailando bachata con mi hijo, que estaba súper de buen humor Andrés y estábamos cantando. Y fue un momento muy bonito, fue un momento muy lindo que cuando me fui a dormir y recé y oré, di gracias por mis dos hijos nuevamente, pero además por esos momentos que hacíamos Ismael y yo con los dos niños cuando estaban más pequeños. A veces bailábamos y cantábamos y pegábamos brincos, inclusive también a veces cuando íbamos de viaje a algún lado íbamos cantando como locos los cuatro en el carro. Y esto me recordó un poco de esos momentos, pero fue muy bonito. Entonces hay que aprender a ver también las cosas bonitas. El año pasado, así fuese, aprendí a entender que a veces había que ver el cielo y darse cuenta de los colores hermosos cuando hay un amanecer.
Y eso te da cierto alivio, aunque estés muy, muy triste. El tomarte tu café como te gusta, el degustarlo, de decir, hasta cualquier otra bebida respirar pecaminosa. profundo. Esa cosa que Respirar dicen profundo. cuando uno está en su mejor momento y te dicen respirar profundo, y tú, ay, voy a respirar profundo, ¿qué tal? Pero cuando de verdad estás en algún momento, en alguna etapa de cierta depresión y recuerdas aquello y dices, oye, ¿qué pierdo intentándolo? Y respiras grande y botas, sientes efectivamente un alivio y una sensación de decir, estoy vivo. ¿Tú sabes cuántas veces lo hice yo antes de salir al aire? Donde estaba quizás al principio en café golpeada con todo esto, porque además estaba muy reciente y yo fui la que quise volver antes y hacía eso. Déjame respirar hondo, tratar de recordar que hay que seguir, que estamos vivos y que además eso es lo que él hubiese querido que yo hiciera, Luis. Mira, a ver, no es una comparación, pero es una experiencia personal. Claro. Mi esposa y yo tuvimos una pérdida del primer embarazo que nos costó tantísimo y que nos significó la noticia nos significó una ilusión inmensa. Y a los 2 meses y medio perdimos al bebé. El bebé. Que para mí fue, pues, te podrás imaginar. Claro. Y los dos recibimos un tsunami de comentarios en las redes Sí. que me permitió a mí entender a las redes sociales de una forma absolutamente distinta. ¿Cómo fue en tu situación el acompañamiento de la gente de cualquier parte del mundo a través de las redes? Increíble. Yo puse el jueves, bueno, el jueves 12, era en realidad ya viernes 13 de abril, era en la madrugada, puse una fotografía de Ismael y mía y le puse fue con un corazoncito, en el 2018, le puse con un corazoncito, ni siquiera roto, sino un corazoncito y claro, la gente, algunos que estaban más cercanos a mí comenzaron a opinar, los otros empezaron, ya va, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el esposo de María Alejandra? Durante esos días yo, por supuesto, me mantuve alejada de las redes sociales, no veía nada, sí supe que ya había salido la noticia porque mi hermano y personas allegadas me decían, mira, ya salió, ya se sabe que Ismael pues, está hospitalizado, que está en terapia. Luego cuando pues fallece, yo decido poner una foto de los 4, llegando, recuerdo, de la misa que le hicimos. Y fue impresionante ver, y te voy a decir sinceramente, me emocionó, me llegó al corazón ver tantos mensajes bonitos de apoyo, que también por supuesto por WhatsApp de muchísimas personas me escribían, pero por las redes, personas que no conocía, que nunca quizás ni siquiera se habían interesado mucho en conocer de mí o de mi familia, de mi carrera, de mis hijos, no, y en ese momento se solidarizaron de una manera tan bonita y todavía lo siguen haciendo, todavía inclusive cuando me ven en la calle, encontrar personas que me dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Y se me acercan, me dan ese abrazo. Es impresionante. Te demuestra realmente que aunque los malos hacen mucha bulla, realmente los buenos somos más. Hay tanta gente con sentimientos bonitos, con esa energía. Y eso a mí me ha servido también para ese empuje, esa fuerza, darme cuenta, y les agradezco, aprovecho también la oportunidad, estos micrófonos, esta plataforma que tú me estás dando, Luis, para agradecer también a tantas personas que han compartido su historia conmigo. Su historia de pérdida de hijos, de padres, de esposos, de hermanos, de amigos muy queridos. Una hace poco me impresionó, de hecho la semana pasada, que me escribió que ella había seguido la historia de mi esposo y mía y lo que había sucedido y que había estado pues muy pendiente de nosotros, de mis hijos y mía. Y a los 2 meses a su esposo le dio un infarto fulminante. A los 2 meses que Ismael falleciera. Y me dijo que de alguna forma el ver cómo yo había sobrellevado esto junto a mis hijos le había ayudado también. Y así otras historias de familiares, de gente querida, porque ellos entienden, además, tú con tu padre también hace no mucho, ese dolor. Hay veces que la gente me dice, pero ¿qué decir en estos momentos? No hace falta decir mucho. Pero es impresionante porque ahí es donde uno reconsidera el uso y la importancia de las redes, porque, a ver, es mucho más fácil y con toda la justificación del mundo
pensar que es un lugar donde es una hoguera de agresivo, de es un lugar vanidades, agresivo. de lugares También. de odios, Sí. lugares de siembra de matrices de opinión. O sea, efectivamente eso es parte de lo que sucede ahí. Claro. Pero en estos momentos tan dolorosos es cuando se pone a prueba la otra cara de las redes sociales, donde, oye, solamente que alguien se tome el interés de poner, sigan adelante, María Alejandra, estamos contigo, Así es. no pierdas tu sonrisa, cualquier mensaje. Que se tomen el tiempo para eso, para Oye, un mensaje bonito. Exactamente. Ya uno recibe un confort o Sí, es un un boost agradecimiento. de energía, es un boost de fuerza, una ayuda Sí. realmente que está allí y que conmueve muchísimo y se agradece. Sí. Cuando yo lo he dicho, hay veces que lo he agradecido en las redes o he hecho un solo live desde que pasó esto y aproveché para hacerlo. El agradecer de corazón es cierto, eso llega, ayuda y la gente quizás no tiene la menor idea de cuánto puede ayudar ese detalle, ese Que a lo mejor momento. piensan, oye, pero entre tantos mensajes que te llegarán, pero uno, hay momentos en los que se toma el tiempo Sí. porque cada mensaje es una gotica Sí. de alivio. Sí, Es así. muy cierto. Yo se lo comentaba en estos días en Bogotá, cuando me presenté allá, a la gente, que en medio de esta zozobra, en medio de esta dificultad que tenemos, los que trabajamos con la noticia Claro. que proviene de nuestro país y sentimos las mismas angustias, sentimos el mismo deseo de que las cosas cambien más pronto de lo que realmente las cosas pueden cambiar. Podemos caer más nosotros estando a la distancia. Claro. ¿No? Porque si tuviéramos la oportunidad, como hicimos tantas veces, de marchar, de estar ahí, de vivirlo, Exacto. pues tal vez tendríamos un biorritmo diferente. Pero estando a la distancia nos pega en una forma Y distinta. la angustia es horrorosa. Es horrorosa. Entonces hay veces que nosotros mismos caemos en esa depresión, caemos en ese desánimo. Y son las redes, al menos en mi caso, cuando uno ve el ejemplo de una señora que se pone en pie y va y va para su marcha con una antorcha, prende un yesquero y no se resigna, Así es. los que nos hacen sentir que efectivamente sí, tenemos que respirar, claro. hay gente poniéndolo todo y nosotros desde nuestras ventanas de información también lo vamos a seguir haciendo. Y ahora regresamos a Conectados. Ya no me quedo Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de Colón, con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta. María Elena Requena, mi invitada esta noche. Mira, yo todavía, te veo y converso contigo y todavía tengo un conflicto en mi cerebro, tengo que confesártelo. ¿Por qué? Porque por un lado tengo a la María Alejandra que hacía programas de entretenimiento. Totalmente, absolutamente otro tipo de cosas, otro tipo y de pronto eres, María Alejandra, periodista. Súper metida en lo tuyo. Increíble, pero cierto. Súper metida en lo tuyo, entrevistando presidentes, haciendo, Ministros. dándole cobertura. Sí. Bueno, por ejemplo, en el programa de hoy, que tuviste hoy en la con lo tarde, de- pues sí, fue un día sí, noticioso. No, totalmente. Complicadísimo. Sí, con el suicidio del expresidente Alan García. Entrevisté al abogado de Alan García cuando estaba además en casa de Alan García, con la familia, ya la fiscalía llegando, él dándonos la información de primera mano de la noticia del momento. Entonces sí, es algo que cuando lo comparas con lo que yo hacía anteriormente, pues por supuesto no tiene El ningún 2 de oro, sentido. imagínate tú. El 2 de oro, aprieta y gana, de boca en boca, Wow. atrévete a soñar. Imagínate, yo sí. Pero ese programa allá. es interesante porque marca una evolución. Sí, ciertamente. Sin disminuir lo anterior. No, para nada, son dos cosas distintas. Exacto. Es eso. Pero te demuestra lo versátil que puedes llegar a ser. Sí, ¿no? sí, y yo creo que eso es lo que ha impresionado a muchísimas personas, el darse cuenta, ahora que me conocen en esta faceta, cuando buscan un poquito
poquito hacia atrás en mi carrera, dicen, pero ya va, ella no tiene un background de periodismo, no es periodista, entonces ¿cómo puede estar ahora ejerciendo el periodismo? Sí. Te voy a decir una cosa, es algo que disfruto impresionantemente. Me gusta el reto de prepararme para una entrevista, el día a día, para informar. Yo creo que las personas que me conocían también ya más en el plano personal se daban cuenta que cuando yo estaba en RCTV y hacía entretenimiento, mis temas eran políticos o económicos, más que de entretenimiento, de farándula. De hecho, me pasaba mucho y me daba pena porque habían amigas o amigos que me llegaban y me preguntaban, mira, ¿qué pasó con Carlos Vives? Que no sé. Y yo, grillos. La verdad que no lo hacía, lo disfrutaba muchísimo, pero no era mi tema de conversación en el día a día. En el día a día estaba yo más metida en lo que era la política, por supuesto, en aquel momento de Venezuela, lo que era la parte económica, esas conversaciones era lo que teníamos en casa. Y quien me conocía en ese plano no le extraña que yo ahora esté haciendo esto. Porque es sencillamente trasladar un poco lo que era la parte personal de María Alejandra Requena ahora a la profesional. Y lo disfruto muchísimo. El estrés es impresionante. Ciertamente es mucho más fácil sonreír, estar todo el tiempo sonriendo, que estar pues, metida en el rol de periodista con temas muy, muy difíciles, como cuando son ataques terroristas, cuando estábamos viendo la Catedral de Notre Dame en llamas, y tienes que reportarlo y tienes que decir, y la seriedad lo amerita, lo que está pasando, el tema lo amerita. Pero me gusta mucho, lo disfruto. Además, con la dificultad de que estás en vivo, te está viendo el continente, estás hablando con los protagonistas de la noticia, y tienes que tener ya como un entrenamiento acá, un chip que te permita domar ese toro, agarrar ese toro por los cachos. O sea, y es una angustia. Es una angustia, tienes que improvisar muchísimas veces dependiendo pues lo que esté pasando cuando estamos en vivo, una entrevista que se cae o que de repente teníamos la entrevista, se cayó, era importantísima, tenemos que retomar después y hay que buscar de hilar y de buscar, sobre todo llegar de hacer la mejor transición posible entre un tema y otro que hay veces que no tiene nada que ver, pero ha sido un reto y me ha gustado, y sobre todo te voy a decir sinceramente, el aprender a controlar los sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha tocado muchas veces venir de un reportaje que hacemos de Venezuela, de los hospitales, por ejemplo, y luego donde se te mueve todo, y tener que ir al aire inmediatamente para continuar con otras noticias de Venezuela, lo que diga, por ejemplo, el gobierno del cuestionado Nicolás Maduro, como decimos en CNN. Entonces, es complicado, lo he aprendido a manejar con los años, al igual que hacer entrevistas. Me ha tocado hacer entrevistas con distintos personeros del gobierno de Maduro, así como me ha tocado con el de Evo Morales, así como me tocó en su momento con el de Correa en Ecuador. Entonces ha sido toda una experiencia, pero que le he disfrutado mucho. Mira, cuéntame un poco sobre este programa donde reúnen Proyecto Ser Humano. De investigación. Proyecto Ser Humano. Ajá. Estoy feliz. Tú sabes cuando a veces hay proyectos que realmente que se te presentan o alguna iniciativa que te plantean y tú dices inmediatamente sí. No hubo un momento de duda en lo más mínimo, porque es para luchar contra la discriminación en todas sus formas, Luis. Cuando hablamos de discriminación se puede hablar de xenofobia, por ejemplo. Lo han vivido muchísimos venezolanos hoy en día, tristemente. Cuando hablamos de discriminación, bien sea por tu color de piel, por tu sexo, por tu edad, porque también ha pasado esto, por el género, porque muchas veces las mujeres son discriminadas porque eres latino viviendo en Estados Unidos. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó viviendo aquí en Estados Unidos. A mí no me pasa tanto porque yo tengo el perfil, yo soy absolutamente anglo. No, claro, no se te nota, igual que yo. Igual que yo. Sí, pero no, explícame, yo no entiendo por qué a mí me pasó y a ti no. Los típicos vecinos de Oklahoma. Yo no entiendo así mismo. Pero no, a mí me sucedió. Cuando alguien escuchó mi acento hablando inglés, se volteó y se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, eres latina, en inglés, y me lo vi, me causó fue gracia, me sonreí y le dije, sí, y orgullosa de serlo. El hombre se fue del lugar con una rabia que no te puedo explicar. A mí me impresionó tanto eso que yo dije, es increíble que eso esté pasando en este país, que es un país de inmigrantes, así como, ojo, lo fue en Venezuela. Y quizás en Venezuela
está esta que se bromea mucho, es la idiosincrasia del venezolano, que es portugués, que mira, Chiste que de es italiano, gallego, que mira, que es gallego, claro. es muy normal, pero no se hacía de una manera... Sí. No se denigra. Bueno, no se denigraba. por esa Entonces, este proyecto se llama Proyecto Ser Humano, es iniciativa de Cynthia Hudson, la gerente general de Español, y quiere de alguna manera hacer la diferencia. Tuvimos un programa especial de 2 horas, pero la idea es, y hemos tenido mucho feedback positivo de la gente en toda la región. Entonces te llegan historias de Argentina, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, por supuesto han llegado muchísimas, aquí en Estados Unidos, México, Panamá. Entonces comienzas a escuchar estas historias y realmente que te sientes, o sea, con este proyecto yo creo que realmente me siento parte de algo mucho más grande, que puede hacer la diferencia. Y ese tipo de proyectos no gana también enemigos, por ejemplo. Claro. Desde gobiernos. Pero son más los amigos que ganan. Ajá. Son más los amigos que ganan porque generalmente logra primero, que es lo que buscamos, que la gente en su casa tenga la conversación. En familia o con sus amigos o en el trabajo, tenga la conversación. Porque muchas veces discriminamos sin darnos cuenta o hemos sido discriminados. Y entonces es bueno hablarlo en familia. De alguna manera eso puede generar, si trabajamos y podemos sumar más personas, puede comenzar a generar cambios en la sociedad y presionar a los gobiernos para que quizás en algún momento haya legislaciones también. Se ha logrado, por ejemplo, por el derecho de la comunidad LGBTI, se ha logrado con muchísimo esfuerzo, pero se ha logrado. Entonces, creo que es un trabajo, por supuesto, difícil, pero yo estoy contentísima de ser parte de él. ¿Cuándo se transmite el próximo episodio? El programa especial como tal lo transmitimos fue 2 semanas, precisamente, si no me equivoco, fue 7 de abril. Hemos estado pasando nuevamente, parte de lo que fueron segmentos de ese programa y estamos ahora trabajando en esa información que nos llega para comenzar a armar reportajes sobre esos casos. Y luego, pues, buscar a protagonistas. En este caso, con este programa, tuvimos a una defensora de los derechos de la comunidad indígena, una defensora de los derechos de la mujer, tuvimos a un actor puertorriqueño, afrolatino, que había sido discriminado por la comunidad latina por ser negro y por la comunidad negra por hablar español, por ser latino. Wow. Tuvimos un Emilio Estefan a quien le cerraron las puertas y en Sony, por ejemplo, específicamente, él contó esto, dijo que le habían dicho que cambiara el tema, que cambiara el ritmo, que cambiara todo el nombre porque sencillamente no iba a llegar nunca a nada y le cerraron las puertas. 7 años después era presidente de Sony. Oh, exactamente. ¡Qué locura! ¡Wow! Una historia increíble. Increíble. Don Francisco también, con su historia y sobre todo con los discapacitados, la lucha que ha hecho con el Teletón en Chile y las historias que él tuvo también, cómo fue agredido muchas veces y cómo se burlaban de él o de su familia. Una familia que venía huyendo además de la guerra, imagínate, de la Alemania nazi. Un Eduardo Padrón, presidente de Miami-Dade College, el más grande de Estados Unidos, y cómo vio un cartelón cuando llegó es de Cuba y llegó a Estados Unidos y vio un cartelón que decía no se permiten perros, cubanos o judíos. Son tantas las historias y así están llegando infinidad, no te imaginas. Entonces estamos trabajando en eso, confirmando, porque CNN siempre reconfirma y vamos a estar seguros antes de decir algo. Pero espero que sea pronto. Se está trabajando en eso. Mira, Cynthia Hudson, te mando un beso, un abrazo, Cynthia. Cynthia, ¿tú crees que Cynthia está viendo esta transmisión? No sé, pero no lo sabe. podemos Cynthia está en escribir. Atlanta. No, está aquí en Miami. ¿Está aquí en Miami? Bueno, hoy no sé dónde está porque viaja mucho. Okay. Viaja Yo conocí a Cynthia hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es la siguiente y con esto nos vamos. Okay. ¿Qué tanto está rotando el personal de CNN en español actualmente? O sea, ¿quién fue la personalidad de CNN, el ancla más reciente en salir? Carlos Montero. Él que sí se ha estuvo en hecho Atlanta. trending. Que se ha hecho trending sí, puso un comentario en estos días que yo dije, por el amor de Dios, Carlos hablando Montero. de las redes sociales. Are you crazy? Carlos Montero, él está en Café CNN, estaba en la mañana. Exactamente. Ajá. Y él estaba en Atlanta. Ahora creo que está viviendo aquí en Miami, si no me equivoco. Está aquí en Miami. Cynthia, si estás viendo esta transmisión, o sea, tiene que haber algo en algún lugar donde pueda encajar en CNN en español. ¿Tú no crees? Podemos hablarlo. Debe haberlo. Uno nunca sabe. O sea, ustedes cuentan con periodistas tremendamente calificados y con gente especializada. ¿Qué programa te ves llevando? Yo me veo en Café en las mañanas. O sea, yo siento que hace falta la presencia de una imagen masculina. Tienes razón. Fornida. Con ese corte de cabello.
Gracias por llamarlo de esa forma. Eres generosa conmigo. Esto fue un pleito que tuve yo con el diablo, ya yo se los dije. La señora, que es una cubana que trabaja al sur de la ciudad, está en este momento atravesando una dificultad legal que yo le acabo de anteponer con mi cuerpo de abogado. Pero Tendrías, imagínate, el cuerpo de abogados de CNN atrás, entonces. Pero ¿ah? por el amor de Imagínate Dios. eso. Ahora, ¿tú crees? Y a Alejandra le encantaría, Ay, déjame decir. a mí me encantaría trabajar con Alejandra y su compañera colombiana, Sí, con Jennifer. con Jennifer. Yo sería un excelente chico del tiempo. Oh, y mira que no tenemos. Fíjate tú. Además, tú sabes que yo tengo un poco Claro, de entrenamiento en eso. Tienes el reto de que sea para la región, diferentes países, No hay problema. tú sabes, no hay tienes que problema. prepararte en Ya, eso. yo manejo, por ejemplo, los términos chubascos dispersos. Ok, perfecto. ¿No? Entonces, Cintia, por el amor de Dios, antes que me robe otra cadena, Ya, por favor. tú no quieres ver a este bombón en Al Jazeera, por ejemplo. Gracias por venir, María ¿Por Alejandra. Fox? Uy, Fox. Ay, me dolió. Ay. Te quiero mucho. Yo también, Qué- gracias. Qué Gracias por alegría la saber invitación. que van adelante, tu familia, mándale un abrazo a tus hijos. Y bueno, que se repita. Somos vecinos. Claro, te voy a dar un beso, un abrazo, ya va, espérate. beso muy grande. De verdad, gracias. Gracias por el cariño. Seguro sobre que sí. todo eso. Y a ustedes, bueno, ya será hasta mañana.